Así que en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por este día y gracias por tu palabra. Nos dice el libro de los Hechos que el paralítico ha sido sanado. El paralítico tiene tomados de las manos a Pedro y a Juan, está brincando de júbilo, está lleno de gozo, con alegría alabando a Dios. Aquel hombre de más de 40 años había sido sanado, naciendo paralítico, y en el nombre de Jesucristo, ahora el hombre grita, salta, ahora con su propio pie puede entrar al templo dándole gracias a Dios. Y así como la gente se va arremolinando, así como la gente asombrada, maravillada, viendo lo que está sucediendo, Pedro ahora, después de aquel milagro, Pedro tiene la oportunidad de empezar a hablar con toda aquella multitud. Y estamos viendo el libro de los Hechos en el capítulo número 3. Y dice Pedro a la multitud: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Porque el paralítico, el que había sido el paralítico y ahora ha sido sanado, los tiene tomados de la mano a Pedro y a Juan. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiéramos hecho andar a éste. Y en ese momento Pedro empieza a dar un discurso grande, largo, acerca de la muerte, acerca de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 3, verso 16. Y llega al punto donde Pedro les dice, hablando de Jesús, hablando del nombre de Jesús, y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que ustedes ven y conocen, porque el hombre tenía más de 40 años, porque el hombre todos los días pedía una limosnita por amor de Dios en la entrada del templo. Por el nombre de Jesucristo, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Jesús le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Un mensaje de Pedro, un mensaje a la multitud, informando, confirmando y reconfirmando el nombre de Cristo, y que por la fe en el nombre de Jesús, ahora el paralítico estaba brincando de júbilo y gozo delante de todos ellos. Los religiosos del templo, porque todo esto está sucediendo en la entrada del templo, los religiosos del templo, los principales sacerdotes, los gobernantes, los saduceos, y todos ellos, dice la palabra. Hechos capítulo número 4, verso 2. Resentidos ellos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto está sucediendo solamente, pudiéramos decir, semanas o unos cuantos meses después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, cuando estos religiosos y aquellos principales sacerdotes y los gobernantes del pueblo pensaban que se habían quitado a Jesús de encima, ahora un paralítico delante de ellos está gritando de júbilo porque en el nombre de Jesús ha sido sanados. Y dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano a Pedro y a Juan, les ponen la mano encima y los meten en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Que mientras van y meten a Pedro y a Juan en la cárcel, dice la Escritura, Hechos capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que escucharon el mensaje de Pedro, que empieza cuando dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros?
Y cuando continúa hablando y les da un discurso acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección, del poder que hay en ese nombre, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Así que podemos considerar que fácilmente la multitud que se está convirtiendo en ese momento es de más de 10,000 personas. Los que creyeron entonces, el número de varones era como 5,000, y agregando las mujeres y los hijos, pues seguramente era la multitud que creyó, más de 10,000 personas. Versículo número 5. Los habían puesto en la cárcel y esperaron hasta el día siguiente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, y también estaba ahí Caifás, Juan y Alejandro. Exactamente el mismo grupo de personas, gobernantes, los principales sacerdotes, los escribas y los saduceos, el mismo grupo de personas que solamente algunas semanas, algunos meses antes crucificaron a Cristo, son los mismos que ahora mandan sacar de la cárcel a Pedro y a Juan. Versículo 7. Y poniéndolos ahí en medio, ellos ahí alrededor, interrogándolos, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad? Es decir, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Pero vean qué manera tan perversa, qué manera tan malvada de estar haciendo el interrogatorio. Preguntan con qué poder o en qué nombre, pero vean lo que viene después. ¿Qué fue lo que hizo que todo el pueblo se arremolinara, se reuniera? El paralítico de más de 40 años había nacido paralítico y ahora había sido sanado en el nombre de Jesús. El paralítico que había sido paralítico y ahora está brincando de júbilo y de gozo, servía para que Pedro diera una predicación. ¿Con qué poder, con qué autoridad han hecho ustedes esto? ¿Cómo se refirieron a la sanidad? ¿Cómo se refirieron a todo el pueblo que se arremolinó? ¿Cómo se refirieron a toda esa multitud que creyó y que se entregó a Cristo? Se refirieron solamente como esto que pasó, esto que sucedió. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Como si fuera la cosa más mínima, la cosa que había que esconder, la cosa que había que poner abajo del tapete y de la alfombra. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y Pedro entonces tiene otra oportunidad más para compartir la palabra y compartirla delante de todos ellos. Versículo número 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga y en la llenura del Espíritu Santo, aquello que ellos quieren esconder, que lo quieren aventar como si fuera la basura y ponerla abajo de la alfombra, ahora por la llenura del Espíritu Santo, Pedro les dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera o cómo es que éste fue sanado? Se los pone clarito. Lo que quieren a ustedes menospreciar, lo que quieren ustedes minimizar, no es así como lo están diciendo ustedes. Es un hombre que fue sanado, estaba enfermo y ahora está completamente sano. Verso número 10. Sea notorio
a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que nuevamente se está reuniendo, están congregados y están escuchando aquel interrogatorio, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo nuevamente sale a flote el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, y en ese nombre, este hombre está en la presencia de ustedes sano. En la llenura del Espíritu Santo, Pedro pone por encima exactamente lo que pasó. Saca a flote nuevamente lo que pasó. No lo menosprecien ni lo minimicen. En el nombre de Jesús. Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? Hagan de cuenta que les está diciendo, Jesús, el que ustedes mataron, pero que Dios lo levantó de los muertos. Porque como dice Pablo al rey Agripa, esto no sucedió en ningún rincón. Todo mundo sabe qué fue lo que pasó. Lo pusieron en un sepulcro, había una piedra sellada y llevaba el sello del César, pero la piedra fue removida y el que estaba en la tumba resucitó. Por él, este hombre está en presencia de todos ustedes con esa completa sanidad. Y este es el momento que Pedro aprovecha para dejar algo que tiene que estar escrito con letras de oro y a los ojos de todos los que habitan en la tierra. Hechos capítulo 4, versículo número 12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado por Dios a los hombres en el cual podamos ser salvos, podamos ser bendecidos, podamos ser sanados, podamos recibir bondad, misericordia alguna de Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo. Solamente hay un solo nombre, y ese nombre que ha sido dado por Dios a los hombres es Jesús. Jesús, Jesús. Ante ese nombre toda rodilla se dobla, y por ese nombre tenemos acceso al Padre. Por ese nombre tenemos acceso a la bondad, a la misericordia de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y los gobernantes, los principales sacerdotes, los escribas, los religiosos, los saduceos, los fariseos, todos ellos viendo el valor, el atrevimiento con el que Pedro les está hablando. Ellos pensaban que con su sola presencia, así como habían crucificado a Jesús, estos se iban a doblar, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, trae un valor, tiene un atrevimiento que no lo pueden entender. Viendo el atrevimiento de Pedro y Juan, sabiendo que habían estado con Jesús y estaban viendo ahí delante de ellos el hombre que había sido sanado, nada podían decir en contra. ¿Qué podían hablar? ¿Qué podían decir? Anduvieron con Jesús, estuvieron con Jesús. El milagro fue hecho y el paralítico ahora está sano delante de todos nosotros. Nada podían decir en contra. Entonces ordenan que los pongan fuera a Pedro y a Juan, y ellos empezaron a ponerse de acuerdo. Hechos capítulo 4, verso 16.
Y mientras ellos se ponían de acuerdo, verso 16 decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Acaban de ver una señal, acaban de ver un milagro, acaban de ver aquel que toda la vida lo han visto a la entrada del templo pidiendo una limosna, pidiendo limosna. Acaban de ver cómo ha sido levantado, está en la presencia de todos ellos sano, pero ellos están preocupados de su negocito, están preocupados de su templo y de las cosas, cómo manejan y cómo ellos se mueven en el templo. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? No están pensando en la señal que Dios hizo, porque la señal, el milagro que Dios acaba de hacer, es una señal para que se muevan atrás de Cristo, para que vayan tras de Jesús. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta, el milagro ha sido hecho por ellos y es notoria a todos los que viven aquí en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue esto más adelante entre el pueblo, amenacémosles. El milagro fue hecho. La gente lo vio, la gente reconoce al paralítico, pero estos preocupados en seguir adelante con su religiosidad. Cuando Dios está hablando, cuando Dios a los ojos de todos está confirmando el que murió en la cruz ha sido resucitado y ese es el que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y en vez de ir tras el milagro, tras el testimonio de Dios, ellos están preocupados. ¿Cómo van a pagar todo eso? ¿Cómo van a seguir echando polvo encima de lo que sucedió para que no siga más adelante ese testimonio? Amenacémosles, dice el 17, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es increíble la dureza del corazón. Si lo puedes repetir nuevamente, se puede repetir 1000 veces. Ahí está el milagro delante de sus ojos. La señal fue hecha. Ellos lo reconocen, todo el pueblo lo sabe. Y ellos lo único que están tratando de hacer es apagar la voz y el testimonio de Dios. El que fue crucificado ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Jesús es quien dijo quién era. Él es el Hijo de Dios, Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo. Vamos a amenazarlos. ¿Para qué? Para que ya no sigan adelante, para que ya no hablen más de todo esto, para que ya no hablen en el nombre de Jesús. Versículo número 18, y estamos en Hechos capítulo número 4. Y llamándolos, les amenazaron, les intimaron, les amenazaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero cuando Dios se ha propuesto algo, ¿habrá alguien que le pueda decir a Dios, no lo hagas? Cuando Dios se ha propuesto algo, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, ¿habrá alguna manera de que algún ángel, algún demonio, Satanás mismo, o a los que está moviendo Satanás, puedan estorbar el propósito de Dios? ¡Ey! Cuidado con que sigan hablando en el nombre de Jesús. Cuidado con que sigan hablando y enseñando en ese nombre. Ya no hablen más en ese nombre. Ya no enseñen más en ese nombre. Versículo número 19. Mas Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, con un valor, con un atrevimiento, con una valentía, respondieron
a los gobernantes, a los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos, a los mismos que crucificaron a Cristo con un valor a toda prueba, les responden. Pedro y Juan responden de esta manera, verso 19. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios. ¿Cómo ven? Dios ha dicho, ha dado testimonio de Cristo. Y nosotros estamos dando testimonio de Cristo, de Jesús, porque así les fue instruido por Jesús mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, me serán testigos, testigos de Cristo, testigos de Jesús, testigos de su muerte, de su resurrección y de su próxima venida. Y ahora ustedes, cuando Jesús nos dio esa instrucción, ahora ustedes nos dicen que no hablemos más en su nombre. Juzguen ustedes. ¿Qué será lo justo? ¿Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? ¿Qué será lo justo? Versículo número 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 4 cosas que quiero dejar claras en esta enseñanza. Y esta es la primera. Hermano, si Cristo habita en tu corazón, si has entregado tu vida a Cristo, hay una comisión que nos ha sido dada. Hay una instrucción que nos fue dada. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No se trata de tomar la Biblia y sentarte solamente los domingos o los martes, jueves o miércoles a recibir un estudio bíblico. No se trata solamente de en tu casa, en lo privado, alabar a Dios, meterte a un closet y orar tú solo en la presencia de Dios. En otros lados dice Cristo, esto lo debían de haber hecho. Son cosas que hay que hacer, pero la instrucción nos ha sido dada y no podemos callar. Así como Pedro se los dijo a ellos, así como Juan, juntamente con Pedro, se los está confirmando, no podemos dejar de decir, no podemos dejar de cumplir la instrucción que nos ha sido dada. El Evangelio ha de ser predicado a toda criatura, y ese trabajo no lo van a hacer los ángeles que lo quisieran hacer. Ese trabajo es para ti y para mí. Primer cosa que tengo que entender, no puedo quedarme callado, no debo quedarme callado. Señor, lléname con tu presencia. No puedo quedarme callado ante la necesidad, ante el llanto, ante el dolor, ante toda esa gente que se pierde. Tengo que hablar de Jesús, tengo que decir quién es, qué hizo Cristo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo número 4, verso 23. No tuvieron otra. Los gobernantes, los principales sacerdotes, no tuvieron otra cosa más que dejarlos en libertad. Y ya puestos en libertad, verso 23, vinieron a la iglesia, vinieron con los hermanos, vinieron con su grupo. Ese grupo que solamente unos días antes estaban reunidos 120 personas y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Puestos en libertad, vinieron y se reunieron con los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos
El grupo de personas reunidos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Oraron, hicieron una oración, alzaron unánimes la voz a Dios. Segunda cosa que es necesario dejar clara en esta enseñanza. La primera, no podemos quedarnos callados. La instrucción ya nos fue dada, la comisión está dada. La segunda, alzaron unánimes en unidad, en armonía, en una misma mente, en un mismo corazón. Alzaron unánimes la voz a Dios. Para nosotros últimamente, en estos últimos meses, hemos estado constantemente repitiendo: si dos de ustedes se pusieran de acuerdo, porque Dios sabe que no es fácil ponerse de acuerdo. Y aún en la oración no es fácil ponernos de acuerdo. Uno ora por un lado, otro ora por otro lado, cuando Dios lo que busca y quiere en nosotros es unidad de mente, unidad de corazón, unidad de propósito. Te voy a dar un ejemplo. Servíamos en la iglesia de Monterrey y Dios había puesto que se llevara a cabo una campaña donde se iba a proclamar, anunciar, a poner en alto el nombre de Jesús y se iba a orar por los enfermos. Obviamente había un tiempo de preparación y semana tras semana, en ciertos días de la semana, había reuniones de oración para estar rogando y pidiendo al Señor que bendijera eso que habíamos sentido en el corazón que había que hacer: proclamar el nombre de Jesús y orar por los enfermos. En una de esas reuniones, una persona, un hermano dijo: es que lo que hay que hacer, hermanos, es salirnos a las calles, es irnos a las plazas y ahí ponernos a predicar. Y Dios me dio la gracia de poder responder al hermano: hermano, está bien lo que estás diciendo, nada más que esto no es para ahorita. Ahorita lo que Dios ha puesto es que vayamos. El lugar ya se había rentado. El lugar en Monterrey se llama la Casa del Obrero. Es un lugar que puede albergar 1,500, 2,000 personas. Ahí se va a proclamar el nombre de Jesús y se va a orar ahí por los enfermos. Y después ya veremos. Una misma mente, un mismo corazón, alzaron unánimes su voz a Dios. Alzaron unánimes su voz a Dios. Bien claros, en unidad, en armonía. Siempre van a surgir otras ideas, siempre van a surgir otros puntos, otros detalles. Permanezcamos en unidad, unánimes, la misma mente, el mismo corazón. Número 1, no podemos quedarnos callados. Y alzaron la voz unánimes, unánimes. Si hay que ir a McAllen, a McAllen. Si la vuelta a Monterrey es en otra ocasión, pues será en otra ocasión. Si por aquí estamos orando, por aquí vamos a orar. Muy bien, perfecto. Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y se apoyan en la Escritura. En el Salmo 2, así como escribió David, así lo están repitiendo ellos delante de Dios. ¿Qué mejor manera de orar que como Dios ha puesto que se ore, que como Dios ha establecido su voluntad? Y dicen en la oración: Señor, por boca de David, tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron como uno solo contra el Señor y contra su Cristo. Y eso que dijo David en el Salmo y que se tiene escrito en el Salmo 2, eso es verdaderamente lo que pasó. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad
contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste con tu espíritu. Herodes, Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos se unieron en contra de Jesús. Pero no se unieron para hacer algo que tú no supieras, verso 28, sino para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. No hicieron nada que Dios no supiera. Así estaba escrito. Se iban a amotinar los reyes, los príncipes. Cristo iba a ser entregado en manos de los principales sacerdotes y ellos lo crucificarían. Versículo número 29. Señor, nada pasó y nada hicieron que tú no supieras y nada que tú no hayas determinado. Verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, que con todo valor, con todo atrevimiento, sin temor alguno, hablemos tu palabra. Número 1, no podemos callar. Número 2, unánimes, en una unidad perfecta. Y el motivo de nuestra oración, Señor, concédenos, danos ese privilegio, que con todo valor, sin vergüenzas, sin penas, compartamos de Cristo a diestra, a siniestra, arriba, abajo, si es aquí o es allá. En todo tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Señor, concédeme, dame el privilegio, dame el honor de hablar de Cristo. Dame tu gracia, dame, Señor, la habilidad para hablar y dar el mensaje de Jesús. Lo único que necesito, Señor, es que tú me concedas ese deseo de mi corazón. Concédeme que pueda hablar sin vergüenza y sin temor de Cristo. Y seguimos adelante, versículo número 30, y esta es la cuarta cosa. La primera, no podemos callar. La segunda, unánimes en una unidad perfecta. Número 3, Señor, concédeme por amor de tu nombre hablar de ti. Y la cuarta cosa, verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, milagros, prodigios, así que cuando nosotros hablemos con toda humildad, con toda sencillez, Señor, actuando en tu completa voluntad, que cuando hablemos de Jesús, tú confirmes nuestras palabras con los milagros, prodigios y señales que van siguiendo a tu palabra. Mediante que se hagan todos esos milagros, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 4 cosas que debo tener en mente que aprendo en este pasaje. Acuérdate conmigo. La primera, no me puedo quedar callado, porque es la instrucción, el mandato que tengo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 2, que estemos buscando la unidad. Buenas y mejores ideas se pueden aparecer, pero cuando hay una visión, cuando hay una instrucción, en el nombre de Jesús, en una perfecta unidad. Número 3, Señor, concédeme. A veces me faltan palabras, a veces me da pena. Señor, a veces no sé qué hacer. Veo que hay personas llorando y necesitadas. Concédeme el valor de hablar de ti, la sabiduría y el entendimiento. Y número 4, Señor, que cuando hable en tu nombre, tú confirmes
que lo estoy haciendo en tu nombre. Confirma con señales, prodigios, milagros, con maravillas. Confirma el santo nombre de Jesús que ha sido proclamado. Y dice la palabra, versículo número 31. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu de Dios, fueron llenos con poder, con el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con atrevimiento y sin temor, proclamaban el nombre de Jesús, dando la palabra y el testimonio de Dios. Bendito sea su nombre. Si Dios lo hizo en aquel momento, si Dios así les respondió, ¿por qué hemos tú y yo de dudar que el Señor nos vaya a responder igualmente? Gracias, Señor, por tu palabra. No podemos callar. Debemos de estar en una unidad perfecta, unánimes en mente y corazón. Señor, concédenos el hablar de Cristo. Y mientras hablamos y proclamamos a Cristo, confirma la palabra con milagros y señales. Gracias, Señor, por tu mensaje. En el nombre de Jesús ha sido dicho todo esto. Amén. Amén.